Esta mañana vamos a ver, me pasó algo chistoso, porque le puse título a la reunión, bueno, a la enseñanza de este domingo, y trajo algunos comentarios ahí que no esperaba, me llamó mucho la atención. Le puse la defensa de Jesús, porque Jesús, curiosamente, el juez justo está como en un juicio con los judíos. No sé si captas eso. Si tú no estuviste con nosotros, podrás recordar que, o más bien te voy a recordar que la semana pasada Jesús está siendo acusado, desde el inicio del capítulo 5 en Juan, está siendo acusado porque sanó a un hombre que estaba paralítico por 38 años y lo sanó en un sábado, en un día de reposo. Y la gente de aquel tiempo, los fariseos, aquellos hombres religiosos, se escandalizaron de que el Señor hubiera levantado a este hombre en un sábado. Increíblemente, este hombre que por 38 años había estado postrado, el Señor lo levanta, le dice: toma tu lecho, vete y no vuelvas a pecar, ¿no? Le dice después. Pero este hombre va con su cama, con su catre ahí por el mercado, y lo ven los fariseos y le dice: oye, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes que no puedes cargar tu cama en sábado? Y él dice: bueno, pues el que me sanó me dijo que me levantara mi lecho y me fuera, yo por eso lo estoy haciendo. Y le dicen: ¿quién fue el que te sanó? No lo sabía, dice, porque este hombre se fue. Pero dice que después encuentra a Jesús. Jesús le dice: mira, el Señor te ha sanado, no vuelvas a pecar para que no te suceda algo peor. Y dice que este hombre, cuando reconoce a Jesús, va y le dice a los fariseos: ya sé quién fue Jesús, él fue el que me sanó. Y entonces van estos hombres enojados, dice que querían matar a Jesús porque estaba rompiendo o violando la ley del sábado. Ahora, estas leyes del sábado habían sido exageradas, es decir, los mismos fariseos habían ido agregando cosas, restricciones para el día sábado. En la Biblia no hay un mandamiento que diga: no cargarás tu cama en el sábado. Eso es algo que ellos habían agregado, pero estaban molestos porque Jesús estaba rompiendo sus tradiciones, estaba atentando contra sus normas religiosas. Y resulta que van a discutir con Jesús ofendidos y le dice: ¿por qué rompes el sábado? Y Jesús les contesta: porque mi Padre trabaja en sábado y yo trabajo en sábado. Y dice que los judíos entendieron que Jesús estaba haciendo igual a Dios. Y entonces, con más ganas, procuraban matarle. Y no perdamos de vista algo: el capítulo 5 contiene declaraciones muy claras acerca de Jesús. Jesús no niega ser Dios. De hecho, Él comienza a dar argumentos, lo vimos la semana pasada, y lo que dice es que no puedes agradar a Dios si rechazas al Hijo. Dice que el Padre le ha dado la autoridad para hacer el juicio, y dice también que Él tiene la capacidad de dar vida a quien Él quiere, y hace declaraciones que son exclusivas de Dios. Y entonces están los fariseos muy enojados y están juzgando a Jesús por lo que ha dicho. Y ponte en ese escenario de tribunal. Imagínate estos fariseos acusando a Jesús, que en realidad es el juez, pero están acusando a Jesús, y Jesús está primero apelando a los hechos. Y vamos a ver que en estos pasajes Él comienza a llamar a sus testigos. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes vieron una película. Yo sé que continuamente les arruino los finales de las películas, pero esta es una película vieja. Se llama Cuestión de Honor. Es una película del 92, sale Tom Cruise, ¿sí? Que es un abogado militar. Bueno, de hecho son dos abogados, sale Demi Moore también. Ellos dos están defendiendo a dos soldados que siguieron instrucciones y sin querer, por seguir las instrucciones, matan a otro soldado. El problema es que cuando ellos llegan y los arrestan, ellos dicen: nosotros seguimos órdenes. Y salvo ellos dos, no tienen testigos. Todos los superiores rechazan lo que ellos están diciendo. Entonces el caso está muy suave, porque dices: ¿cómo van a comprobar que son inocentes si no tienen testigos? Y sabemos que, bueno, si ves películas, sabes que el problema principal en un juicio es no tener testigos. Si eres inocente y no tienes quien lo pruebe, o si eres culpable y no tienes, y el jurado no tiene quien pruebe que eres culpable, el caso es inútil, es muy complicado. Jesús
con esto en mente, vamos a ver cómo está respondiendo en este juicio a las acusaciones que se le hacen. ¿De qué se le acusa? De violar el día de reposo, lo cual, si tú lees en el capítulo 5, los versículos antes del 30, te vas a dar cuenta que él dice, no, yo no estoy violando el sábado, porque mi Padre trabaja. Es decir, Dios no se sienta a descansar los sábados, Él sigue trabajando. El día de reposo se hizo para el hombre, no para Dios. Y Jesús le dice, yo he visto a mi Padre trabajar y yo, como veo a mi Padre, así hago también. Y Jesús hace toda su argumento basado en una relación única con el Padre. Jesús y el Padre son uno, dice. Lo que el Padre hace, hace el Hijo. Y entonces Él dice, yo trabajo como trabaja mi Padre, yo no he roto ninguna, no he violado ninguna ley. Y la segunda acusación es, te haces igual a Dios. Y Jesús dice, de hecho, soy Dios. Y Él comienza entonces, en este pasaje, a llamar a sus testigos. Ahora, quiero que tengas eso en mente y vamos a leer entonces, a partir del verso, en el capítulo 5, a partir del verso 30. Permíteme. Dice allí, el verso 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no quieren venir a mí para que tengan vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo les conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a ese reciben. ¿Cómo pueden ustedes creer, pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Y vamos a dejar hasta allí. Y entonces mencionábamos ahorita, estamos en ese juicio, Jesús está siendo cuestionado, Jesús dice, no he roto la ley, pero sí soy Dios. Y voy a llamar a mis testigos. Y la defensa en ese jurado comienza entonces a llamar a los testigos. Ahora, veíamos ahí entonces que Jesús, siendo el juez y con toda la autoridad del Padre, está respondiendo a los cuestionamientos de estos hombres. Ahora, lo primero que vemos allí en el verso 30 es que si recuerdas cómo terminamos la semana pasada, hablamos a partir del verso 27, que al Hijo se le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y decíamos que Jesús es aquel Hijo del Hombre mencionado en Daniel, al que se le dio la autoridad de hacer juicio final. Jesús decide al final de los tiempos quién entra al reino y quién no. Pero Jesús está aclarando en este verso 30 que aun que el Padre le ha dado la autoridad al Hijo, el Hijo, como ha venido insistiendo, no hace nada separado del Padre. Jesús, el Hijo y el Padre tienen una relación especial. En Juan, en el capítulo 1, si tú recuerdas, al principio dice, en el verso 1, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios.
Cuando dice eso estaba con Dios, y si tú recuerdas, hablábamos de una relación cara a cara. El Hijo continuamente está cara a cara con el Padre, tiene una relación única. Por eso Jesús siempre actúa agradando al Padre, porque nunca hace nada que no agrade al Padre. De hecho, nunca hace nada que no sea la voluntad del Padre. Y Jesús dice, sí, yo tengo la autoridad para juzgar, pero mi juicio es justo, dice el 30. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús está enfatizando el mismo principio. Jesús nada hace separado del Padre. Y esto es bien importante porque la Trinidad actúa siempre en armonía. Hemos insistido mucho en este punto. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo siempre actúan en armonía. Ahora, Jesús entonces está hablando de cómo Él está sujeto al Padre, y dice allí en el verso 31, conociendo bien los argumentos legales de los judíos. Es decir, Jesús estaba hablando, y Él sabía que en el momento que Él se callara, los judíos iban a brincar y le iban a decir, tu testimonio no es válido, porque estás testificando de ti mismo, y eso no sirve en una corte. Es decir, si tú eras judío y eras acusado de algo, según la ley, si tú ves en el libro de Deuteronomio, te decía en Deuteronomio 19:15, te decía que tú necesitabas 2 o 3 testigos para sostener tu caso. Jesús sabía entonces que en el momento que Él terminara de hablar, le iban a decir, hey, no vale que tú testifiques de ti mismo. Entonces aquí Jesús en el verso 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Si tú tienes la Nueva Versión Internacional, se traduce correctamente válido. El hecho de que Jesús hablara de sí mismo no significa que fuera mentira lo que está diciendo. Simplemente que en el contexto judío, el dar testimonio de ti mismo no era válido, no era suficiente. Necesitabas testigos para acreditar lo que estabas diciendo. Y ese era un problema. Decíamos ahorita que cuando no hay testigos es difícil concluir un caso. Ahora, les voy a hablar de otra película. A lo mejor esta no la han visto, pero no les voy a contar todo el final. Hay una película que se llama Lone Survivor, o El Sobreviviente. ¿Ya la viste, David? Ok. Narra una operación en Afganistán, una operación de unos marines, son 4 marines que se llama la operación Alas Rojas, y envían a estos 4 marines a un objetivo, no les voy a decir todo, pero el asunto es que está basada en hechos de la vida real. Del equipo de 4 solamente hay una persona que está viva el día de hoy. Este hombre se llama Marcos Luttrell. Este hombre es el que narra la historia que se escribe en un libro y que se convierte en una película. El asunto es que todos nosotros, o todas las personas, tendemos a veces a magnificar los hechos, ¿no? Voluntaria o involuntariamente, ¿no? Venía bien rápido, el otro día me subí con alguien y venía a 1000. Sabes que nadie puede manejar a 1000, ¿verdad? Pero quiere decir que iba bien rápido. Y a veces tendemos a exagerar un poco los hechos. Y en este caso, la película tú la vas a ver y estás emocionado, que macizo, ¿no? Pero cuando tú lees la historia, en Wikipedia hay varios reportes, y dicen, bueno, hay alguna discusión sobre la precisión de los hechos, ¿no? La película dice que pelearon como contra 200, pero los informes oficiales dicen que eran como 20. Y los observadores, los que fueron después a recuperar los cuerpos y todo, estiman como 10. Si tú viste la película sabes a lo que me refiero. Los hechos son difíciles de poder validar, porque solamente hay una persona, hay un testigo. Entonces nadie le puede decir que es mentira lo que él cuenta, porque solamente estuvo él. Jesús aquí está hablando de sí mismo, y sabe que en la mente de los judíos están esperando nada más que se calle para entonces decirle, no sirve lo que nos hablas porque lo estás diciendo tú. Entonces Jesús lo que hace, comienza a llamar, tengo mis testigos, señoría, que por favor pasen, ¿no? Y empieza a llamar a los testigos. Y dice allí, en el verso, si regresamos al verso 32,
Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ahora, Jesús no se está refiriendo a Juan el Bautista. Jesús se está refiriendo a Dios el Padre, y lo va a mencionar más adelante. Lo que quiero que tengas en mente es esto: el principal testigo de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es quien dice ser, es Dios el Padre. Y vamos a ir entendiendo un poquito más de esto a medida que vamos leyendo los siguientes versículos. Lo que quiero que veas es esto: Jesús está llamando a Dios el Padre como su principal testigo. Él es su testigo clave. Sin embargo, primero llama a otros. Dice allí, regresamos al verso 33, dice, primer testigo, Juan el Bautista. Dice, ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Ok, ¿quién envió a Juan el Bautista? Dios. Dice que la profecía en Isaías, Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía en Isaías 43, que dice, he aquí la voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino, preparen las sendas del Señor. Dios mismo envió a Juan el Bautista. Ahora, cuando Juan el Bautista vino, dice que comenzó su ministerio bautizando en el río Jordán, y dice que mucha gente salía a verlo. De hecho, sabemos que los judíos enviaron una comisión, un grupo de gentes, a preguntarle si él era el Mesías. Enviaron a varios. De hecho, si tú vas en capítulo 1 de Juan, en el verso 19, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres algún profeta? Los judíos eran los encargados de cuidar la palabra de Dios. Los judíos eran los que validaban a cualquier profeta, a cualquier hombre que aparecía adjudicándose alguna misión divina. Y cuando Juan el Bautista apareció en escena, lo que hicieron fue, vamos a ver quién es este. Y mandaron a un grupo de personas y le dijeron, ¿tú quién eres? ¿Eres el Cristo? No, yo no soy. Juan el Bautista lo que hizo fue, no me vean a mí, sino al que viene detrás de mí. Y él dijo, detrás de mí viene alguien al que no soy digno de desatarle la correa de sus chanclas. No puedo hacer ni la labor más baja de un esclavo porque es más grande que yo, porque es antes que yo. Y entonces los judíos, dice que muchos iban a escuchar su enseñanza. Y Jesús les está diciendo, mi primer testigo es Juan. Y es importante, dice, porque muchos de ustedes se alegraron por un tiempo en él. Si te acuerdas, en Nehemías, en el capítulo 3, el Señor hace la promesa también de que iba a enviar su mensajero delante de él. La aparición del mensajero anunciaba la venida del Mesías. Y mucha gente se regocijó pensando en que ya venía el Cristo. Sin embargo, Jesús les dice, recibieron al mensajero, pero no reciben al que lo envió. Y aquí lo que dice Jesús en el verso 30, es importante lo que dice en el verso 35, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Él no era la luz. De hecho, si tú te acuerdas, si tú vas al capítulo 1 nuevamente de Juan, dice en el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Juan no era la luz, Juan era la lámpara para que la gente viera la luz, pero la gente no recibió la luz. Y de hecho también lo tenemos en el primer capítulo de Juan, dice, amaron más las tinieblas. Jesús les dice, ¿se acuerdan de Juan? Él es mi testigo, porque Juan, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan apuntó a Cristo. Dice, pero ustedes
Por un tiempo se alegraron. Me llama mucho la atención lo que dice Jesús en el versículo 34 dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Jesús no le estaba dando tanta importancia a testimonio de Juan, porque tenía mejores testigos, tenía al Padre, pero dice: les digo esto para que sean salvos. Jesús estaba diciendo todas estas cosas buscando que los judíos pudieran ser salvos, y es algo que nosotros tenemos que aprender. Jesús no estaba discutiendo con los judíos para darles unas cachetadas intelectuales, no estaba discutiendo con ellos para tumbar sus argumentos y ridiculizarlos. Jesús les estaba diciendo la verdad porque quería que fueran salvos. Y el día de hoy Jesús sigue con la misma idea en mente. Jesús quiere que nosotros podamos captar estas cosas para que seamos salvos, no para que seamos más sabios, no para que seamos más inteligentes. Jesús quiere que tú y yo tengamos vida eterna. Y aquí Jesús dice: esa es la idea por la cual estoy citando a Juan, para que ustedes sean salvos. El verso 35 dice que esa antorcha, Juan, ardía y alumbraba, y dice: ustedes los judíos quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Por un tiempo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús llegó, Juan el Bautista dice que su ministerio, ¿qué iba a pasar con él? Iba a menguar. Dice Juan el Bautista: es necesario que Jesús crezca y que yo me haga chiquito, que yo mengüe. Porque Juan sabía que su propósito era anunciar a Jesús. Juan no quería el reflector en él. Juan era la luz que apuntaba, o más bien la lámpara que apuntaba a la luz, que era Cristo. Y por un tiempo fue su ministerio, y su ministerio se extinguió. Y mucha gente se alegró por un momento. Dice el verso 36: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Por qué? Dice: porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y Jesús entonces llama al segundo testigo. Su segundo testigo no es el testigo clave en sí mismo, pero manifiesta el mismo testimonio del Padre, que Jesús es Dios. ¿Y cuál es el segundo testigo? Las obras que hizo Jesús. Dios el Padre, por medio de las obras que hizo en Jesucristo, estaba testificando que Él era el Hijo de Dios. Básicamente las obras se refiere a los milagros que hacía Jesús. En el Evangelio de Juan hemos mencionado que Jesús se menciona con varias señales. Y vimos la señal de cuando convierte el agua en vino. Vimos también la señal cuando sana al hijo del noble. Y acabamos de ver en el capítulo 5 la señal cuando levanta a este hombre paralítico. Y una señal, la palabra es semellón. La palabra significa una obra, un acto sorprendente que nos hace voltear hacia Dios. Era una señal. No era un milagro sin propósito, no era un despliegue de poder ahí y chispas y el fuego, no, era un acto que hacía a la gente voltear y ver a Dios allí. Y dice entonces que estas obras son testigos de que Jesús dice la verdad. Y básicamente cuando vemos las obras o las señales que Jesús hizo, te vas a dar cuenta que son específicas o son muy particulares. De hecho, estas obras distinguen a Jesús de una manera especial en varias formas. Primero, si tienes con qué apuntar, apunta. Por su número. Dice Juan en su evangelio que Jesús hizo muchas obras, muchas señales. Dice: si me pusiera a escribirlas todas, no cabrían en todos los libros del mundo. Pero solamente te estoy escribiendo aquellas que son importantes para que creas en Jesús como el Hijo de Dios. Jesús hizo muchos milagros. No estaba una vez y sacó un conejo de un sombrero y mira, soy Dios. No, Jesús hizo muchos milagros. Número 2, por su grandeza. Jesús no hacía trucos de magia. Jesús manifestaba poder particular para controlar el ambiente, la naturaleza, para levantar a los muertos, para sanar las enfermedades, para echar fuera a los demonios, para caminar sobre el agua. Desafiaba las leyes de la física. Sus obras son extraordinarias.
Entonces su número y su grandeza lo distinguen. Número 3, por hacerlo en público. Jesús, a diferencia de David Copperfield o de los magos que siempre tienen que poner un trapo alrededor para que no vean lo que van a hacer, Jesús lo hacía en público. Jesús sanaba a la gente a distancia. Jesús levantaba a los que estaban paralíticos. Jesús caminaba sobre el agua. Y luego le decía a Pedro, ven, verás para que veas, para que aprendas. No hacía las cosas en oculto. Sus obras eran manifiestas, eran públicas. Y número 4, también por su carácter. Las obras de Jesús, a diferencia de muchos milagreros el día de hoy, es que Jesús siempre lo que hizo, lo hizo basado en su amor, en su compasión o en su misericordia por la gente. Nunca dijo, vean al cielo, va a aparecer la batiseñal allá, ¿no? O vean esas luces que voy a traer. No, siempre fue movido por la compasión, por el amor, por la misericordia. Sanaba a los enfermos, liberaba a los que estaban oprimidos por demonios, multiplicaba el pan para los que estaban hambrientos, caminaba sobre el agua para traer confianza a los discípulos en medio de la tormenta. Siempre fueron movidos por su carácter. Y por último, 5, todas sus obras siempre apelaban a los sentidos de los hombres, es decir, eran visibles, no eran como los magos, ¿no? Por acá atrás, mira lo que hice, ¿no? Eran cosas que podían verificar. ¿Y por qué es importante esto? Porque el día de hoy, mucha gente estudiosa, mucha gente con un alto sentido de inteligencia o de intelectualidad, dice, no, los milagros por definición no existen. Sí, lo puedes decir ahora sentado en tu sillita muy cómodo, ¿no? Nadie te puede rebatir en ese sentido. Pero cuando ves los milagros de Jesús, alimentó a 5,000 personas. ¿Quién hubiera podido creer eso si era mentira? Jesús dice, o más bien los evangelios mencionan a Jesús alimentando a una multitud de 5,000 personas. De hecho dicen más niños y mujeres. ¿Cómo puedes negar la existencia de ese hecho cuando hay esos testigos? La resurrección de Cristo dice que más de 500 personas fueron testigos de que Jesús se apareció después de haber sido crucificado. ¿Cómo puedes negarlo? No es un problema de que no fuera verificable. Todos sus milagros, todas sus obras apelaban a los sentidos. Las podías ver, las podías tocar, las podías investigar. Eran cosas que fueron hechas en público y eran cosas extraordinarias. Hoy en día tú vas a escuchar de mucha gente que hizo que cayera oro, sanó a una persona que le dolía aquí. ¿Sabes qué? Jesús hacía cosas extraordinarias, visibles, verificables. Jesús dice, mi segundo testigo son las obras que el Padre me dice que haga. Ahora, qué importante es que veamos esto, porque Jesús está diciendo que es el Padre el que les dijo que hiciera esas obras. Otra vez, Jesús lo hacía porque el Padre le enviaba a hacer. Ahora, ¿sabes qué es lo más extraordinario de esto? Que si tú ves en la Biblia, los judíos nunca negaron que Jesús hiciera milagros. ¿Te has fijado en eso? Nicodemo, cuando se acerca a él en el capítulo 3, le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie que no sea enviado por Dios puede hacer las obras que tú haces. Y los judíos nunca dijeron, no es cierto, tú no levantaste a este paralítico, no es cierto, tú no sanaste a este ciego. Lo que decían es, lo hiciste por el poder del diablo. Los enemigos de Jesús en su tiempo nunca refutaron los milagros, nunca dijeron que no fueran ciertos. Lo acusaban de que los hacía por el poder de Satanás. Y hoy en día la gente muy cómodamente dice, no es cierto, los milagros no existen. Es curioso, porque mucha gente no puede creer en los milagros. Pero ¿qué tal en la naturaleza? La naturaleza es tan sabia, porque mira cómo crecen los bebés, y es la naturaleza que es tan sabia, y cómo el equilibrio en el universo, y no solamente la naturaleza, también las leyes del universo. Oye, es que la ley de la gravedad, piensen en la obra de Dios que permite que los planetas mantengan su órbita, son las leyes naturales.
Ahí están, solas aparecieron. Dios no hace milagros, Dios no existe, la naturaleza sí es sabia. El azar incluso es sabio, el azar tiene mucho poder, puede permitir que las especies de la nada aparezca el universo y luego aparezca la vida por azar. ¿Quién me puede explicar qué es el azar? ¿Sí? Por azar y por selección natural las especies van evolucionando y tenemos esta variedad de seres vivos y el hombre que es la gran chiripada de todas, es la máxima creación del azar. ¿Sí? No podemos aceptar que haya un Dios cuando tenemos el testimonio en la creación, pero sí creemos que la chiripa es real y tiene mucho poder, es lo que controla el universo. ¿Sí? Jesús dice, ¿sabes qué? Mi segundo testigo son las obras que hago. Y muchas veces podemos ser como estos fariseos, como estos judíos, que tenemos la evidencia frente a nosotros, pero somos ciegos para verla. Ahora, Jesús sigue adelante con su defensa y dice allí, en el versículo 37, llama a su testigo clave, aun cuando sabemos que el Padre envió a Juan y que el Padre es el que hacía las obras, o decía a Jesús que hiciera las obras. Dice el verso 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra morando en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Y ese es el testigo clave. Jesús dice, no solamente Juan, no solamente las obras, el Padre mismo da testimonio de mí. Ahora, ¿en qué parte el Padre da testimonio específicamente? Bueno, quizá podamos pensar que sea en Marcos 1:11 cuando Jesús es bautizado, o quizá en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús fue bautizado, si ustedes se acuerdan, Juan el Bautista dijo que él había tenido ese testimonio cuando vio el Espíritu Santo descender sobre Jesús y posar como una paloma, porque dice que Dios le había dicho que ese iba a ser el Mesías, el Cristo, donde viera a reposar el Espíritu Santo. Pues, pudiera ser que se refiera a eso, pero más bien, creo yo, como muchos estudiosos allí, que se refiere al testimonio que ha dado el Padre a través de la historia. Si tú te acuerdas, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, el libro de Hebreos comienza con una frase muy importante. Dice que Dios ha hablado. No solamente en los últimos tiempos, dice que ha hablado de muchas maneras en diferentes tiempos. Dice el verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios ha estado hablando siempre de diferentes maneras y ese testimonio siempre apuntaba a Jesús. Y dice allí el autor de Hebreos que Jesús es el último mensaje, el mensaje definitivo de Dios el Padre. Así de que Jesús dice, ¿sabes qué? El Padre ha testificado toda la historia, o en toda la historia ha estado hablándoles acerca de mí. El problema no es que Dios no haya hablado. El problema con ellos, y puede ser el problema de nosotros el día de hoy, es lo que Jesús dice aquí. Está acusando al pueblo. El verso 37 dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, nunca han visto su aspecto y no tienen su palabra morando en ustedes. Piensa esas tres acusaciones. Dices, oye, pero si Moisés escuchó tu palabra, Moisés escuchó la voz de Dios. Éxodo 33:11 nos dice que Moisés se metía al tabernáculo y hablaba con Dios cara a cara. Exactamente, dice Jesús, Moisés escuchó la voz de Dios. Ustedes no han escuchado la voz de Dios, por lo tanto, ustedes no son discípulos de Moisés. Jesús está atacando el orgullo de ser judío. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Aunque Moisés escuchó la voz de Dios, el rechazo que ustedes tienen por mí indica que ustedes no son discípulos de Moisés. Ahora, si así fuera, si ustedes fueran discípulos de Moisés, hubieran escuchado
la voz de Dios en Jesús. Fíjate bien lo que dice Juan 3:34. A lo mejor ya se te olvidó, pero es importante repasarlo. Juan 3:34 nos dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Si tú te acuerdas del contexto, Jesús está hablando de sí mismo y dice que el que subió al cielo o el que viene del cielo habla la palabra de Dios, porque en Él, en Jesús, Dios da su Espíritu sin restricción. Y dice, si tú fueras discípulo de Moisés, así como Moisés reconoció la voz de Dios, ustedes reconocerían la voz de Dios en mí cuando les estoy hablando. Si vas, ve a Juan 17 también, por favor. Juan 17, en el verso 7, dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Te fijas la diferencia entre aquellos que recibían a Jesús y sus palabras porque sabían que venía de Dios, y los judíos que rechazaban a Jesús aun cuando Él les hablaba la palabra de Dios? Jesús les dice: ustedes no escuchan el testimonio de mi Padre, porque Él les ha hablado por mucho tiempo y ahora les está hablando, pero no son discípulos de Moisés, porque hubieran reconocido que es Dios el que les habla. Número 2, les dice: no han visto su aspecto. Ahora, Jacob en Génesis 32:30 dice que había visto al Señor cuando luchó allí en el arroyo. Dice que estuvo luchando hasta que rayara el alba, y dice que ya no soltaba a este varón, y que este hombre toca su muslo y se desencaja y ya queda así cojo Jacob, y dice que había visto al Señor y había vivido. Y el Señor le dice: ya no te vas a llamar Jacob, ahora va a ser Israel tu nombre. Y lo que dice Jesús es: así como no han escuchado su voz porque no son discípulos de Moisés, ustedes tampoco son verdaderos hijos de Jacob porque no han visto el rostro de Dios. Ahora, Jesús, si te vas otra vez a capítulo 1, en el verso 18 de Juan 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si ustedes fueran hijos de Jacob, así como Él vio al ángel de Jehová, Jesús preexistente, preencarnado, así hoy ustedes podrían reconocer al Padre en mí. Ustedes no son hijos de Jacob tampoco. Y número 3 le dice: no tienen su palabra morando en ustedes. A pesar, imagínate, eso debió haber sido altamente ofensivo para los judíos. Los judíos, para que te des una idea, eran los custodios de la palabra de Dios. Pablo le dice en Romanos, en el capítulo 3, que ellos tienen el privilegio de recibir los oráculos de Dios. Ellos recibieron a los profetas, ellos fueron los que guardaron la escritura, y les dice: no la tienen en el corazón. La tienen escrita, la memorizan, porque acuérdate que ellos la meditaban en el camino, se la ponían aquí en la frente, la repetían de día y de noche, dice, pero no la tienen en su corazón. ¿Sabes que los escribas judíos no solamente sabían de memoria los versículos, sabían la cantidad de palabras que había en cada capítulo, sabían la cantidad de letras que había, porque así hacían la validación cuando copiaban de un manuscrito a otro, contaban las palabras, contaban las letras, y luego decían cuál es la letra que está en medio de cada palabra, y la iban validando para asegurarse de que la copia fuera fiel. Eran expertos, la memorizaban, la conocían. Y Jesús les dice: ¿se acuerdan del Salmo 1? Bienaventurado el varón, ¿se acuerdan? Dice: pues ustedes no la guardan la palabra. ¿Se acuerdan de Josué? Que debes de guardar y meditar esta palabra para que te vaya bien. Ustedes no son como Josué.
Ustedes no tienen la palabra en su corazón, no saben la bendición que es conocer al Verbo encarnado. Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, la palabra de Dios, y dice que esa palabra se hizo carne. Y qué peligroso que nosotros también no nos demos cuenta, tengamos la Biblia aquí y no podamos conocer al mensaje, al centro, la persona que describe la Biblia. Este libro es acerca de una persona y lo hemos enfatizado continuamente. Jesús les estaba diciendo, el problema es que ustedes conocen técnicamente la Biblia, ustedes conocen la Escritura, la tienen allí. El problema es que no creen el mensaje de la Biblia. El mensaje es Jesús. La palabra de Dios es la biografía de Cristo y toda la Escritura nos habla acerca de Jesús. Vamos a seguir adelante. Jesús llama a otro testigo aún más vergonzoso. Les dice allí en el verso 39, que pase la palabra, por favor, que pasen las Escrituras a testificar. Verso 39, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Te fijas? Esta frase que está diciendo Jesús nos muestra que es posible que estudiemos las Escrituras de una manera equivocada. Podemos estar leyendo la Biblia de una manera intelectual y lo único que vamos a ganar es orgullo. Podemos tomar la palabra de Dios con un enfoque supersticioso. Yo no sé si tú ya has visto gente que toma un versículo, una palabrita, una meditación y la trae en la cartera. Voy a sobar la palabra de Dios, ¿no? Para que me vaya bien. Gente que piensa que el texto, no rayes la Biblia, ¿cómo te atreves? La Biblia es valiosa no por el texto en sí mismo, sino por la persona de la que está hablando. La Biblia es la biografía de Jesús y desde el principio hasta el final la idea es que conozcas a Cristo. Y mucha gente puede estudiar técnicamente la palabra de Dios con una perspectiva académica y no va a obtener más que orgullo. Hay una historia que a mí me impacta, es un hombre que se llama Bart Ehrman. ¿Cuántos de ustedes ven el History Channel? Tan poquitos. Ok. Hay un programa que se llama Los Misterios de la Biblia o Los Secretos de la Biblia. ¿Alguien lo ha visto? Ok. El 80% de los programas va a salir este hombre, Bart Ehrman. Es un peloncito de bigote con lentes. Sale continuamente. Este hombre es un erudito como pocos. Es un hombre que ha dedicado su vida al estudio de las Escrituras, del Nuevo Testamento particularmente. Y estuvo como discípulo de uno de los hombres también más estudiosos, se apellidaba Metzger. Él ya murió, fue discípulo de Metzger. Y cuando se muere su maestro, su mentor, este hombre dice que había sido desde joven, desde adolescente, un cristiano devoto. Y empezó a estudiar y se metió aquí, se metió allá, y sus doctorados y sus maestrías, todo. Y de ser un cristiano nacido de nuevo, dice, pasó a ser un cristiano liberal por 15 años, como cristiano liberal. Después de esos 15 años, pasó a ser un agnóstico. O sea que hoy él no sabe si existe Dios o no. Y el hombre tiene más de 25 libros, tiene muchos escritos, estudios y es una eminencia. Y pasó de ser un creyente a ser un agnóstico. ¿Por qué? Porque se dedicó a estudiar el texto y no a conocer a la persona de la que habla el texto. Y saben, a nosotros nos puede pasar algo similar. Podemos llegar a amar tanto, a hablar de Dios, que nos olvidemos de amar a Dios. Que hablemos tanto de lo que dice la Escritura de Jesús, que nos olvidemos de amar a Jesús. Estos hombres conocían la palabra. Estos hombres tenían conocimiento real de la Escritura. Y sin embargo Jesús les dice, ¿sabes qué? Ustedes la escudriñan, pero dense cuenta que ellas dan testimonio de mí.
Y otra vez, el objetivo es que tengan vida eterna. No que la conozcas toda, no que la memorices toda, no que la interpretes toda. Conoce a aquel del que habla la Biblia. No estamos hablando solamente de las profecías. ¿Sabes? Los judíos tenían esa falsa seguridad de que por conocer la Escritura eran salvos. Por ser judíos eran salvos. Mucha gente el día de hoy puede pensar también que porque conoce las respuestas es salvo. Y no es así, amados. Ese es un peligro para nosotros y es un peligro para nuestros hijos. Que conozcan las respuestas no significa que eres salvo. Necesitas amar al Señor. Necesitas amar a aquel del que habla la Escritura. Necesitas hacer algo personal. Cuando hablamos de que la Biblia da testimonio de Jesús, no estoy hablando de las profecías específicamente. Estoy hablando de toda la Escritura. Y a veces nosotros tenemos este enfoque. ¿Dónde se habla de Jesús en el Antiguo Testamento? No, el Antiguo Testamento ya no está vigente. Nosotros somos cristianos nada más del Nuevo Testamento. No. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la Escritura. Y tú puedes ver a Cristo desde el libro de Génesis. En el principio creó Dios. Ahí estaba Jesús, el Verbo que creó todas las cosas, que sustenta todas las cosas, por la cual todas las cosas existen. Puedes ver a Jesús en la simiente de la mujer que iba a venir para pisar la cabeza a la serpiente. Puedes ver en el libro de Éxodo, en el maná, el pan que descendió del cielo, en la roca donde salía el agua. Puedes ver a Jesús en Deuteronomio, en la ciudad de refugio a la que puedes ir para ser salvaguardado. Puedes ver en Levítico a Jesús en el sumo sacerdocio, en el sacrificio. Puedes ver a Jesús en el libro de Josué como Josué mismo, el libertador o el que te llevaba a la tierra prometida. Puedes ver a Jesús en el cordón rojo que salvó la vida de Rahab y su familia por la fe. Puedes ver a Jesús en el libro de Jueces como nuestro libertador también. Puedes verlo en el libro de Ruth como el pariente redentor, vos. Puedes verlo en Samuel como nuestro profeta, en Reyes como nuestro rey, en Nehemías como aquel que reconstruye todo lo que está en ruinas. Puedes verlo en Isaías como el siervo sufriente, en Daniel como el hijo del hombre. Y puedes verlo en toda la Escritura. Cada personaje, cada pasaje de la Escritura nos habla de Cristo, de su carácter, de su amor, de su gracia, de su perdón. Los judíos tenían la Escritura, pero estaban perdiendo el mensaje, estaban perdiendo a la persona de la que habla la Escritura. Y Jesús cita a ese testigo y les dice, ustedes le escudriñan. Y saben, el problema no es intelectual, porque podemos comprender y captar todas las cosas. ¿Cuál es la razón para rechazarlo? El problema, dice el verso 40, es que no quieren venir a mí para que tengan vida. Ese es el problema. El problema no es que no entendamos que Jesús es quien dice ser. El problema es que no queremos ir a Él. El problema es que mucha gente el día de hoy no quiere acercarse a Él. Y Jesús, de hecho, comienza a decir cuál es el problema con la gente en ese tiempo y cuál es el problema el día de hoy. Dice allí el verso 41, gloria de los hombres no recibo. Y les dice, fariseos, me importa un cacahuate si ustedes me glorifican o no. Realmente no es mi problema que no me estés reconociendo. El problema es que si no me reconoces no puedes tener vida. Y ese es mi propósito, vengo para que seas salvo. Pero tú no quieres reconocerme. El problema no es intelectual, el problema es del corazón. Por eso dice allí en el versículo 41, ¿cuáles son las razones del rechazo? Dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tienen amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a él reciben. Y da tres causas Jesús, tres razones por las cuales es rechazado. Una, Jesús no recibe gloria de los hombres, pero nosotros nos encanta recibir gloria de los hombres. Tenemos un problema muy severo, todos los seres humanos. Nos importa tanto lo que dice la gente de nosotros, nos importa tanto lo que las personas piensan de nosotros. Estos fariseos
no querían romper la tradición. Estos fariseos no querían despegarse de las tradiciones, de las costumbres que tenían. Ellos eran tenidos por muy justos porque guardaban los mandamientos a los ojos de los hombres. Y negar toda esa tradición inútil para recibir a Jesús les iba a restar orgullo, les iba a restar aplauso de la gente. Y sabes, esa es la razón por la que hoy muchas personas no reciben a Jesús. Quizá pueda ser la razón por la cual tú no has recibido a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué van a pensar de mí? Que soy ignorante, que no soy inteligente, que soy tonto por andar creyendo estas cosas. Que si yo soy un profesionista, ¿cómo voy a pensar eso? ¿Cómo voy a creer esas cosas? Hoy en día mucha gente se detiene de recibir a Jesús por orgullo, porque recibe gloria de los hombres en lugar de recibir la única gloria que cuenta, es la que Dios da. Jesús le dice, ese es el problema. Ustedes no vienen, no porque no entiendan, no porque no tengan la escritura, porque su orgullo no les permite venir. Segunda razón. La segunda razón, amados, dice aquí, el verso 42, es que Jesús les dice, yo los conozco como conozco a todos los hombres, y sé que en el fondo de su corazón no aman a Dios. Es decir, aman el aplauso y aman ser tenidos por gente decente, y por eso van a misa los domingos o van a la iglesia el domingo, y por eso se portan bien delante de la gente, porque eso te da cierto estatus, una persona honorable, pero no porque ames a Dios. Y podemos estar aquí y podemos venir y cantar una canción porque está padre, no porque ame a Dios. Y puedo venir cada domingo y leer la Biblia porque eso me hace sentir bien, pero no porque ame a Dios. Y Jesús dice, ¿saben qué? La verdad es que el problema no es intelectual, es en el corazón, es en el orgullo, y es que no amas a Dios. Y la pregunta es si nosotros amamos a Dios, amados. ¿Estamos aquí porque amamos a Dios verdaderamente? ¿O estamos aquí porque pues no teníamos algo más que hacer? ¿O porque mi esposa me trata bien cuando vengo? Entonces pues me conviene. ¿O porque quiero que mis hijos vengan, se andan portando mal, entonces pues yo voy, me aguanto, pero pues para que ellos agarren la onda? ¿Amas a Dios? La tercera razón, Jesús dice allí, no solamente es que queremos la gloria de los hombres, no solamente es que no amamos a Dios, sino que también, dice el verso 43, tenemos un conocimiento superficial de Cristo. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibirán. Yo tengo aquí un apunte de la nueva versión libre, Machado Lambarena. No sé cuántos la tengan, pero este versículo dice literalmente, cuando no conoces a Cristo, a cualquier barbón te le hincas. Si yo vengo con todas las credenciales que Dios da, si yo he manifestado las obras de mi Padre, si yo les he mostrado que tengo autoridad sobre la vida y la muerte, autoridad sobre la naturaleza, sobre la creación, si yo les he hablado la palabra de Dios, me he conducido con verdad, con rectitud, y no me crees, y llega cualquier pelado y dice, lo recibes, el asunto es que no me has conocido verdaderamente. Tienes un conocimiento superficial. Solo para que te des una idea, en los escritos rabínicos dicen que hubo más de 64 Mesías, 64 personas que dijeron ser el Cristo, y a todos los recibían en diferentes grupos. Pero no te vayas tan lejos, piensa el día de hoy, piensa en José Smith, o en cuántos profetas, en cuántos salvadores del mundo han aparecido, y cuánta gente lo recibe. Y piensa en algo más cotidiano, piensa cuántos consejitos, horóscopos, buenas vibras la gente busca y las recibe como verdad. Yo no me salgo de la casa sin leer primero mi horóscopo. Walter Mercado, dime qué tengo para hoy, ¿no? O cuánta gente, voy con el fulano sanador porque él me da buena vibra. Oye, pero no es bíblico. No, pero ahí tiene una foto de Jesús, yo la vi.
Viene Cristo con todas las credenciales, con todas las señales, con toda la autoridad, cumpliendo las promesas, cumpliendo las profecías, manifestando el poder, no lo recibes. Pero viene Juan Cuerdas y te dice algo padre, y dices, es de Dios. Ese es el problema. No es algo intelectual, el problema es en el corazón. Es el orgullo de qué van a pensar de mí. Es la falta de amor por Dios y es un conocimiento superficial de Jesús. Ahora, de repente como que Jesús siguió el consejo de Calimán, ¿no? La mejor defensa es el ataque, dijo, y de estarse defendiendo y llamando a sus testigos, ahora los está inculpando. Y tenía un as bajo la manga Jesús. Dice allí en el versículo 44, ¿cómo pueden ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. Y es lo mismo, es lo que les estaba diciendo en los pasajes anteriores. ¿Cómo puedes creer en Jesús cuando te preocupa tanto lo que van a decir otros de ti? ¿Cómo puedes buscar agradar a Dios si lo que más interesa es tu reputación, es lo que la gente piense? Y Jesús le da la estocada final a los religiosos. Y le dice, ok, voy a llamar a mi último testigo. Y dice el verso 45, no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien tienen su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Jesús lo que dice es, ¿sabes qué? Mi último testigo, mi quinto testigo es Moisés. Y si tú estás poniendo tu esperanza en él, si tú estás pensando que por ser un judío muy devoto vas a irte al cielo, desde ahorita te digo que Moisés te va a acusar. Si tú vas al libro de Romanos, acompáñame por favor, Romanos rápido, ya vamos a terminar. Romanos 3. En Romanos 3 nos dice que no hay justo ninguna persona, no hay un solo justo, a partir del verso 9. Pero mira lo que dice el verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Tú crees que vas a irte al cielo por guardar los mandamientos? Buena suerte, Moisés te va a condenar, porque lo que la Biblia dice es que nadie jamás podrá guardar los mandamientos. Lo que la Biblia dice es que la ley te sirve para que veas qué tan pecador eres, no para que te vayas al cielo. Y cuando tú con la ley ves que eres un pecador, entonces dices, que alguien me ayude, y entonces puedes acercarte a Jesús. Pero cuando estás engañado, cuando piensas que eres lo suficientemente bueno, entonces dices, no soy tan malo. Pones tu propio estándar de justicia y dices, pues si yo fuera tan malo como mi compadre, pues sí me voy al infierno, pero yo no le pego a la esposa, entonces estoy arriba de él, hay gente peor que yo, entonces yo no soy tan malo, me voy a ir al cielo. Pero no funciona así. La ley dice que si tú rompes un mandamiento eres culpable de todos. Y Jesús le dice, estás confiando en Moisés. Moisés, diles, si no recibes a Jesús, Moisés te va a mandar al infierno. Moisés es el que te va a condenar, porque ningún hombre es perfecto, porque ningún hombre puede cumplir todos los mandamientos. Y dice, porque Moisés habló de mí. Si tú no le crees a los escritos de Moisés, ¿cómo me vas a creer a mí? En Deuteronomio 18:15, Moisés escribió y dijo, el Señor va a levantar profeta en medio de su pueblo, a él escuchen. Y Jesús dice, Moisés habló de mí. Y esas mismas palabras son repetidas por los discípulos en Hechos 3:22 y en Hechos 7:37. El Señor había prometido un profeta de entre el pueblo que nos iba a dirigir.
Si tú piensas que eres lo suficientemente bueno como para necesitar a Jesús, las obras de la ley, Moisés va a ser quien te condene. La pregunta es, hoy, en este lugar, ¿cuántos de nosotros amamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos dejar a un lado el orgullo y nuestra reputación? ¿Podemos dejar de pensar en lo que la gente diga de mí? ¿Cuántos de nosotros podemos hacer a un lado nuestro orgullo para conocer más a Jesús y poder decir, ¿sabes qué? Señor, te necesito. La verdad es que todos estamos necesitados, pero ¿cuántos el día de hoy estamos aquí ciertos de que lo amamos y de que podemos responder correctamente la pregunta más importante del mundo? ¿Quién es Jesús para ti? Si puedes responder que es el Hijo de Dios, si puedes creer que es Dios mismo hecho carne, tienes vida eterna. Y ese es el propósito de todo este libro, y esa es la razón por la que Jesús les estaba diciendo: ¿cómo pueden tener vida eterna si no me creen, si no me reciben? Y amados, no hay nada más importante en este mundo, en esta vida, que asegurar nuestra eternidad. El día de ayer estuvimos en un funeral, Adriana y yo. Algunos conocen a Verónica, falleció su mamá, y Verónica Mijares. Tenía años enferma, estuvo luchando con el cáncer y finalmente falleció. Y para mí siempre es algo complicado, yo creo que cualquiera de nosotros, pararnos allí y decir a las personas por qué morimos. En realidad la parte más difícil es entender que estamos de paso en este mundo, entender que esta no es la verdadera vida, que esta no es nuestra verdadera existencia, que esta solamente es la oportunidad que tenemos de conocer a Dios antes de pasar a la eternidad. Y lo importante en este viaje no es el destino aquí, sino el viaje en sí mismo, que mientras caminamos aquí vayamos conociendo a Jesús, para que cuando lleguemos al final de nuestro tránsito aquí, podamos disfrutar del gozo por la eternidad. Si tú no has recibido a Jesús, no esperes más. Los judíos tenían al Mesías enfrente y lo rechazaron. Nosotros tenemos la palabra de Dios el día de hoy. No rechaces a Jesús. Recíbelo, y todo aquel que lo recibe, recibe el testimonio de Dios. Y el que recibe el testimonio de Dios dice que tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Padre, no queremos hacer de tu palabra algo intelectual. Señor, ciertamente no desconectamos nuestro cerebro para estudiarla, pero no queremos estudiarla, Señor, solamente para ganar conocimiento, para ganar orgullo, para pensar, Señor, que tenemos todo el conocimiento de tu palabra y que somos capaces de discernir o de articular, Señor, las explicaciones necesarias de cada uno de tus misterios. Señor, que nuestro enfoque sea la persona de la que habla tu palabra, que podamos poner nuestros ojos en Jesús, en aquel del que dan testimonio las Escrituras, y que podamos amarlo. Padre, queremos amarte, queremos hacer a un lado nuestro orgullo, queremos agradarte a ti y buscar la honra que viene de ti, no de los hombres. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti, en tu persona. Señor, y te pedimos por cada persona que no te ha recibido como Señor y Salvador, cada persona que quizá hoy en este lugar, Señor, estamos sin la certeza de dónde pasaremos la eternidad, que podamos ver que no es por nuestras buenas obras, no es por nuestro conocimiento, no es por nuestra religión, no es porque seamos muy devotos o seamos moralmente buenos. La única forma en que podemos estar en tu presencia por la eternidad es cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo, en aquel que murió en la cruz por nuestros pecados. Señor, perdónanos si hemos sido orgullosos, perdónanos, Señor, si hemos pensado que somos autosuficientes,
y acércanos a ti. Moisés dijo que cuando alguien era mordido por la serpiente en el desierto, en el Éxodo, que volteara a ver esa serpiente de bronce. Y tu Hijo Jesús nos mostró que asimismo todos los pecadores teníamos que levantar nuestros